y compartir la pantalla. Bien, veamos entonces el tema del presupuesto financiero. Lo primero que tenemos que entender qué cosa es finanzas y qué cosa es gestión financiera. Entonces, cuando hablemos nosotros de finanzas, tenemos que tener en cuenta que se trata de dinero. Y cuando hablamos de gestión financiera, sería la gestión del dinero. Y si hablamos del presupuesto financiero, sería el presupuesto del dinero, ¿no? Entonces, finanzas, dinero, gestión financiera sería la gestión del dinero. Dentro de las finanzas empresariales que se ven a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, está siempre involucrado el presupuesto financiero. Cuando es a corto plazo, generalmente le llamamos flujo de caja y muchas veces el flujo de caja lo llamamos diario. ¿Por qué caja? Porque justamente tradicionalmente en la caja se almacenaba o se guardaba el dinero, por eso se llama flujo de caja diario. Y para mediano plazo, a partir de un año, dos, tres o más años, hablamos del presupuesto financiero como tal. Y cuando se trata de las finanzas a largo plazo, hablamos de presupuesto de dinero, se llama presupuesto de capital. Al final, flujo de caja diario, presupuesto financiero y presupuesto de capital vienen a ser lo mismo, es el presupuesto del dinero. Entonces, como hablamos de dinero, el presupuesto financiero tiene que ser referido al dinero. Por lo tanto, como estamos hablando del dinero, tenemos que tener en cuenta que en el dinero, en el tiempo, cambia de valor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos en este momento 100 soles, de acá a un tiempo, esos 100 soles financieramente ya no son 100 soles, a pesar que puede ser el mismo billete de 100 soles. Porque según la base fundamental de las finanzas, es que el dinero en el tiempo cambia de valor. Aparece el concepto de valor dinero en el tiempo. Entonces, si yo tengo hoy día 100 soles, ¿cuánto valdrá de acá a un mes esos 100 soles? Por ello, en el uso del dinero, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se mide ese dinero. Entonces, el dinero se mide de manera absoluta mediante lo que se llama el interés y el dinero se mide mediante una tasa de interés. ¿Cuál es la idea? Si nosotros tenemos 100 soles y financieramente es que esos 100 soles sigan siendo 100 soles, definitivamente, matemáticamente vamos a tener un billete de 100 soles y al cabo de un mes ese billete de 100 soles será como tal billete de 100 soles, que podríamos decir que el valor económico es igual, pero sin embargo el valor financiero no es igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ese dinero que tenemos tiene que crecer para que financieramente sea igual. Entonces nosotros decimos, ¿no? Si 100 soles hoy día lo queremos igualar financieramente a 100 soles en el futuro, que en este caso sería, por ejemplo, un mes, entonces esos 100 soles tendría que convertirse en 110, por ejemplo. Entonces ahí sí diremos que financieramente 100 soles es equivalente a 110, son iguales. Esa diferencia de 110 menos 100 se le llama interés. Entonces el interés representa el costo del dinero. Significa que el interés es aquello que nosotros tenemos que conseguir para que el valor de dinero en el tiempo no perjudique a el tenedor de dinero. Dicho de otro modo, para no perder el valor del dinero, tenemos que hacer crecer el dinero a una tasa de interés. Entonces, el interés es el costo del dinero. Entonces, el interés se mide de manera absoluta en términos monetarios como una diferencia del valor final menos valor inicial. Ahí se calcula el interés. O en función de una tasa, que es el valor del interés sobre el valor inicial. Generalmente las operaciones que se realizan en el sistema financiero donde se usa, se compra y se vende dinero, se trabaja en base al interés compuesto. ¿Qué cosa significa el interés compuesto? El interés compuesto significa que va a ser el dinero que cuando no se cumple con el pago de los intereses, se adiciona al monto inicial y se recalcula los intereses. Entonces el interés compuesto tiene un crecimiento bastante rápido. Porque si una persona tiene una obligación financiera, es decir, por ejemplo, ha solicitado un préstamo, entonces resulta que si no cumple con el pago de los intereses en el periodo que corresponde, entonces lo que tiene que hacer es pagar más interés. ¿Cómo así? Que el valor inicial del préstamo más el interés que no se ha pagado se suma para tener un nuevo capital y a ese capital se le calcula el interés, por lo tanto va aumentando. En las operaciones del sistema financiero principalmente se trabaja
con interés compuesto, porque hay un tema de la capitalización. La capitalización es el poder incluir dentro del capital inicial el valor del interés no pagado. Sin embargo, hay que diferenciar con el cálculo de interés. El cálculo de interés se hace mediante una tasa que llamemos tasa nominal. Entonces yo tengo una tasa con la cual puedo calcular el interés, pero hay una tasa resultado de toda la operación financiera que se llama la tasa efectiva, ¿no? Cuando la operación financiera sigue los mismos condiciones que la operación normal, vamos a tener que la tasa nominal va a ser igual a la tasa financiera. Sin embargo, que la tasa efectiva financiera. Sin embargo, que cuando nosotros tenemos algunos incumplimientos o hay algunos otros sobrecostos que se incluyan, la tasa nominal para calcular el interés va a ser diferente a la tasa efectiva resultado de la operación financiera. Entonces, como el dinero en el tiempo tiene diferente valor, nosotros podemos calcular el valor del dinero en el tiempo futuro, dado un valor presente. Podemos calcular nosotros el valor futuro del dinero dado un valor equivalente por periodo anual, por ejemplo, o cantidades uniformes de dinero, podemos calcular cuánto vale el valor en el futuro. O si nosotros tenemos un monto de dinero que cada año o cada periodo es la misma, podemos calcular nosotros el valor anual dado un valor presente o el valor presente dado un valor anual, ¿no? Y si nosotros tenemos un valor futuro, puedo calcular también cuánto sería ese valor futuro en términos de una misma cantidad de dinero en el tiempo. Pero también nosotros podemos tener dinero del futuro que lo queremos llevar al valor presente, o podemos tener dinero equivalente periodo por periodo que quiero llevarlo al valor presente. Todos estos cálculos para trasladar los valores del dinero de un periodo a otro periodo están dentro de lo que se llaman las matemáticas financieras. ¿Qué son las matemáticas financieras? Son las matemáticas del dinero. Con esa matemática financiera podemos operar con monto de dinero en diferentes momentos en el tiempo. Pero todo eso se basa sobre el principio que el dinero en el tiempo es distinto, cambia de valor. ¿Por qué? Porque justamente el dinero en el tiempo representa cierta capacidad adquisitiva. Y ya sea por términos de inflación, ya sea por temas de variación de tipo de cambio, etcétera, podamos tener nosotros que la capacidad adquisitiva de la cantidad monetaria de dinero en diferente tiempo sea diferente. Por eso que es importante tener dentro del manejo del dinero los siguientes elementos: tasa de interés, capital inicial, el periodo y la cantidad de periodo, ¿no? Entonces te podemos definir nosotros un monto de, por ejemplo, ¿no? De crédito de 10.000 a una tasa de interés anual de 20%, pero nosotros podemos tener esa operación para 5 años. Entonces son los elementos principales que tenemos en cuenta, donde la tasa de interés, uno de ellos sí es la más importante. Entonces, las empresas necesitan financiarse, las empresas necesitan tener financiamiento, las empresas requieren dinero. Financiamiento significa requerir dinero. ¿Por qué se da esto, no? Muchas empresas, a pesar de tener grandes cantidades de activos circulantes, ¿cuál es el activo circulante? Es aquel activo que está en permanente movimiento. Principalmente es el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y algunos gastos pagados por adelantado, ¿no? Entonces, muchas empresas jóvenes y en rápido crecimiento podrían encontrarse en crisis porque tienen problemas de pago de deudas. Entonces es importante entender que estas empresas busquen ayuda de financiamiento en entidades como por ejemplo bancos. Pero muchas veces estas empresas ya han llegado al límite y no pueden solicitar préstamo a los bancos. Por lo tanto, pues podrían optar por otros métodos para poder conseguir financiar sus operaciones. Algunas empresas pequeñas que están bien ubicadas pueden tener buenos niveles de venta y pueden tener altos saldos en cuentas por cobrar inventario. ¿Eso qué implica? Que implica si yo tengo altos saldos en cuentas por cobrar, entonces no estoy alimentando del dinero suficiente porque de las cuentas por cobrar se genera la liquidez de la empresa. Y lo mismo, si yo tengo inventarios elevados, quiere decir que eso no se está trasladando al mercado. Si no se está trasladando al mercado, no lo estoy vendiendo. Y si no lo estoy vendiendo, no lo estoy cobrando. Y si no lo estoy cobrando, no tendría la disponibilidad del dinero. Lo más importante de entender es que una empresa no solamente debe buscar rentabilidad, sino
la meta principal es ganar dinero en la empresa. Entonces muchas empresas pueden tener dificultades de no tener dinero en efectivo y lo que tienen que hacer es poder acelerar las cobranzas y poder hacer que haya una mayor venta. Entonces, la idea es que se pueda conseguir dinero para poder solventar sus compromisos llamados obligaciones actuales, que son deudas. Entonces, muchas de estas empresas pueden utilizar como parte de una garantía el colocar, por ejemplo, sus inventarios o sus cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, por ejemplo, muchas veces se utiliza el la denominado factoring y en los inventarios se utiliza lo que se llama los guarra. ¿Qué quiere decir? Que yo a la entidad financiera le doy mis facturas para que los cobre y yo a la entidad financiera pongo como garantía el inventario que tengo, que no lo puedo utilizar hasta que cumpla mi deuda, ¿no? Entonces, las empresas pues van a tener que realizar estas operaciones, sobre todo el factoring, conseguir dinero de lo que deben los clientes para poder hacer uso de ese dinero para sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa necesitaría dinero, ¿no? Primero porque se necesita para operar, ¿no? Todos los días se generan operaciones de ingreso y salida de dinero. Ingresos de dinero son por las cobranzas y las salidas de dinero por los pagos que se hacen. Entonces, retrocediendo un poquito, si nosotros estamos hablando del presupuesto financiero y hemos dicho que el presupuesto financiero es el presupuesto del dinero, y ahora estamos diciendo que el dinero ingresa producto de las cobranzas y el dinero sale producto de los pagos, entonces en un presupuesto financiero debo contemplar todos los ingresos y todos los pagos que corresponden a un periodo, porque justamente los ingresos y los pagos son dinero en efectivo. No voy a poder considerar las ventas, porque las ventas no necesariamente son dinero en efectivo cobrado. Se considera en el presupuesto financiero el presupuesto del movimiento del dinero. Lo que ingresa el dinero en un periodo y lo que sale el dinero en otro periodo. Por esa razón, en el presupuesto financiero no se incluye la depreciación ni tampoco se trabaja sobre la base de un estado de resultados, sino se tiene que hacer el registro de la información del movimiento del dinero tanto de entrada como de salida. Pero también nosotros podemos tener dinero porque queremos tener cierta reserva, ¿no? Querer cierta reserva que nos permita actuar en algunas situaciones muy particulares. O también podemos tener dinero porque queremos aprovechar oportunidades, es decir, de manera especulativa. Nos damos cuenta de alguna interesante alternativa y usamos el dinero para especular y poder ganar más. Pero también las empresas quieren financiarse porque quieren poder crecer. Las utilidades pueden ser altas en la empresa, pero no necesariamente puede ser la mejor. Pero sin embargo, si la empresa quisiera comprar nuevos activos, la podría utilizar, por ejemplo, para una nueva sucursal. Y para eso, para que la empresa crezca, necesita dinero o financiar el dinero. Y la otra es porque tal vez puede aprovechar oportunidades. En vez de ahorrar, puede hacer que prefieran hacer la necesidad de poder comprar un activo fijo para producir mejor, ¿no? Entonces podemos hacer la oportunidad de ver en qué podemos utilizar el dinero de tal manera que en esa oportunidad lo que podemos obtener finalmente es más de alguna otra oportunidad, se llama costo oportunidad, ¿no? Entonces, dentro de las empresas vamos a tener nosotros lo siguiente, ¿eh? Dentro del presupuesto financiero, que es aquel que muestra el movimiento de saldos, ingresos y salida de dinero, tanto de la caja chica como lo que son las cuentas bancarias de la empresa, sea real o estimado, en este caso el presupuesto financiero va a ser estimado, nosotros vamos a diferenciar diferentes tipos de presupuestos financieros, que al final son lo mismo, solamente que lo tenemos con diferentes nombres. ¿Qué cosa es el flujo de caja diario? Es el movimiento del dinero, saldos, ingresos y salidas, de día a día de la empresa. Y justamente este instrumento de flujo de caja diario es muy importante tenerlo en toda organización, porque ahí nos va a permitir ver, pero no de manera histórica, porque eso ya fue, sino de manera futura, cuáles van a ser los ingresos de dinero en un periodo de tiempo futuro, cuáles van a ser las salidas de dinero que van a haber, y eso nos permite tener saldos, y esos saldos nos dirá la expectativa de cuál es la salud financiera que tenga la empresa. Salud financiera, vamos a decir,
en aquellas empresas en las cuales sí tienen capacidad de poder cubrir su deuda sin ningún problema. Entonces, una herramienta de control importantísimo es elaborar el flujo de caja diario, que lo que se debe considerar, a diferencia de los otros presupuestos, es tener la información a mayor detalle posible, identificado y seguro. También hablamos de flujo de caja proyectado, que también lo vamos a llamar presupuesto financiero, ¿no? Igual, representa el movimiento del dinero, saldos, ingresos y salidas, para un periodo de tiempo mayor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por meses, ¿no? Por mes ya hablamos presupuesto financiero. O también podemos tener el flujo de caja del proyecto de inversión, que lo llamaríamos presupuesto de inversión, que va a tener el movimiento del dinero, saldos, ingresos y salidas, para un periodo mensual o mayor de las inversiones que se van a realizar. Y las inversiones son los bienes de capital, ¿no? Que se consideran para que la empresa mejore. Y también tenemos lo que se llama el flujo de caja descontado, en la cual se le aplica una tasa que se llama costo por nuevo valor de capital para el movimiento de flujo de dinero en cualquier tipo de situación y poder calcular el BAN y poder calcular la TIR. Herramientas financieras que nos permiten ver qué tan bien y tan mal está una organización, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de un presupuesto o flujo de caja, donde vemos desde el punto de vista de la estructura, colocamos el saldo inicial del primer periodo, colocamos los ingresos de dinero, como vemos ahí al contado se cobra 40% y luego al siguiente mes se cobra el 60% y el total de ingresos no es el total de ventas, es el total de dinero. Y los egresos financieros, los egresos de dinero, no son las cifras que corresponden a un estado de resultados, sino son las cifras que corresponden al movimiento del dinero, ¿no? Entonces, para este caso, tenemos que tener en cuenta que la depreciación ni ningún concepto que no esté relacionado al movimiento del dinero no se va a contemplar. Aquí no podemos considerar la depreciación. ¿Por qué no? Porque la depreciación no es movimiento del dinero, ¿no? Aquí también vemos lo que se llama un flujo de caja descontado, que principalmente nos permite hacerlo para poder evaluar el cálculo del BAN y la TIR de un proyecto. Entonces, el flujo de caja descontado generalmente se utiliza para la evaluación económica y financiera de los proyectos de todo tipo, ¿no? Luego tenemos acá, ¿por qué es importante el flujo de caja? Ya les he comentado que es una herramienta fundamental del manejo del dinero. Vamos a poder ahí ver de cómo está proyectado, cuáles son las necesidades de financiamiento. Por ejemplo, de repente damos cuenta que para un determinado día vamos a tener un ingreso de 10.000, pero sin embargo, a esa fecha nosotros tenemos acumulados compras que no pagamos por 20.000. Entonces ahí tenemos un problema porque nos va a faltar 10, entonces deberíamos buscar una alternativa de financiamiento para cubrir parte de la deuda que no podemos hacer por la operación propia de negocio. Entonces ahí vamos a ver pues cuáles son aquellos recursos, elementos que tengan mayor conocimiento y se relacionen por todo lo que pasa en la empresa y pueda servir para un mejor planeamiento, ¿no? Entonces, no confundir flujo de caja con estado de pérdidas y ganancias. ¿Para qué sirve el estado de pérdida y ganancia proyectado? El estado de pérdida y ganancia proyectado nos permite determinar el impuesto a la renta y ese impuesto a la renta sí es salida de dinero, por eso necesitamos imputar el valor de los ingresos y movimiento de dinero, pero el estado de resultados permitirá calcular el valor de la depreciación, perdón, el valor del impuesto a la renta, porque ese impuesto a la renta es dinero que se tiene que pagar, ¿no? ¿Ya? No confundamos flujo de caja con estado de resultados. El estado de resultados no es lo que tenemos que considerar para hacer, por ejemplo, el cálculo del BAN o la TIR. Entonces acá tenemos un ejemplo de un presupuesto financiero. Lo que se tiene que ahí hacer es la proyección del movimiento del dinero en el tiempo, en este caso periodos mensuales, ¿no? Y vemos una estructura de presupuesto financiero de una empresa transnacional, ¿no? Por eso están los términos totalmente en inglés. También el presupuesto de inversión viene a ser la proyección del movimiento del dinero que se va a invertir en inversiones futuras, ¿no? Por periodos anuales o mensuales. Ahí vemos la lista de centro de costos, las inversiones que se quiere realizar y cuánto dinero se necesita en
los periodos que correspondan y que van a ser parte del presupuesto financiero. ¿Y cómo elaboramos un presupuesto financiero, no? Primero tenemos que definir cuánto es el periodo que vamos a presupuestar. Eso es el horizonte de planeación. Luego tenemos nosotros que considerar ciertas premisas, ¿no? En ese tiempo, el tipo de cambio, si tenemos operaciones en moneda extranjera, hay que conseguir la proyección de tipo de cambio, las proyecciones propias del negocio, las proyecciones estratégicas, las proyecciones económicas, las proyecciones de inversión, el escenario financiero futuro y el saldo de caja mínimo. Ese es nuestro punto de partida. Entonces, nosotros necesitamos el saldo inicial de caja del periodo que vamos a proyectar, ¿no? Determinamos la relación de transacciones operativas que correspondan a ingreso de dinero, principalmente por cobranza, y de ingreso de dinero, ya sea de personas o empresas que prestan dinero y cuál es el motivo de la transacción para que se efective el ingreso. Luego tenemos que determinar la relación de transacciones operativas de salida de dinero, que en este caso son pagos a terceros o pagos a otra persona o otra empresa que hay que registrar, y por el cual en ese periodo se pagaría en efectivo. Es importante determinar qué periodo se paga en efectivo. Luego tenemos que determinar el ingreso y salida de dinero por préstamos, es decir, por obligaciones financieras, por persona o personas o empresas y motivo de la transacción, por periodo efectivo de ingreso de eso. Luego determinamos el saldo final por periodo, evaluamos el saldo final de la caja para ver si ese saldo final está dentro de los parámetros mínimos que se consideran, si no, habría que buscar un financiamiento, ¿no? De esa manera se construye el flujo de presupuesto financiero. Aquí tenemos un ejemplo, vemos el saldo inicial del mes de enero, cuánto es de cobranzas, otros ingresos de dinero, pagos en efectivo, pagos por compras, servicio prestado por terceros, pagos de personal, pagos de gestión, obligaciones financieras, títulos, tributos, gastos financieros. Tenemos el total de egresos, el total disponible, financiamiento, y ese financiamiento se incorpora dentro de los otros meses para ver cuál es el efecto. Es importante tener un presupuesto financiero porque nos permite tener cuáles son las necesidades de dinero y que nos permita pues establecer las decisiones porque son basadas en ellas, ¿no? No se puede tomar alguna decisión si no se tiene por lo menos una señal de cuál es la situación financiera, en este caso, cuál sería el presupuesto financiero para poder tener un elemento de juicio y tomar las decisiones adecuadas. Ok. ¿Alguna consulta ahí, caballeros, para pasar ya a la parte práctica? Muy bien, vamos a desarrollar entonces los ejercicios que corresponden al presupuesto financiero. Recuerden que en el examen final va a venir un presupuesto financiero. Ya. Entonces vamos a ir un poco monitoreando qué es lo que va a ir en el examen final. Entonces les digo, en el examen final vamos a tener un caso de presupuesto financiero. Profesor, ¿y todos esos conceptos del presupuesto financiero son los movimientos del elemento 10 del plan contable? No, no confundir cuenta contable con elemento 10 del plan contable. El elemento 10 va a ser el saldo inicial. La suma del elemento 10 va a ser el saldo inicial. En el movimiento del dinero están diferentes cuentas involucradas, pero no el elemento 10. El elemento 10 es el que consolida y muestra la disponibilidad del dinero que se tiene en la empresa por diferentes periodos, ¿no? Entonces vamos a tener en el examen final un caso de presupuesto financiero, un caso de presupuesto de producción, como el que hemos visto hoy día, tal vez uno más complejo, un caso de costeo ABC y un caso de toma de decisiones. Pero va a ser un poco complicado, ¿no? Así que tienen que estudiar, que sea tal vez su último esfuerzo. Entonces tenemos presupuesto financiero, presupuesto de producción, costeo ABC y toma de decisiones, ¿correcto? Bien, vamos a compartir entonces los casos para poder entender este tema, ¿no? Voy a compartir mi pantalla.
Veamos aquí, ¿ah? Veamos. Entonces, primer tema importante, no se olviden, presupuesto financiero es presupuesto de dinero. Entonces, no se debe considerar ningún concepto que no sea dinero. Repito otra vez, en el presupuesto financiero solamente se considera el movimiento del dinero. Algún otro concepto, depreciación, provisiones, estimaciones, que no sean de dinero, no se considera. La depreciación no es movimiento del dinero. Pero ustedes dirán, profesor, ¿pero por qué tenemos que hacer el estado de resultados si ahí no todo es dinero? Correcto, pero el estado de resultados lo tenemos que hacer porque ahí tenemos que saber cuánto es el impuesto a la renta que se tiene que pagar. Y el impuesto a la renta es una salida de dinero, ¿correcto? Bien, veamos. Dice, la gerencia financiera, la gerencia de una empresa comenzará a planificar sus operaciones financieras y necesita analizar los flujos de efectivo. Efectivo significa dinero, que se presentará en los meses de enero y febrero. Para ello, considerar el diseño de dos escenarios con las siguientes proyecciones. Ahí tenemos nosotros ventas, compras, coste de venta, otros gastos, costos, impuestos. Dice, datos adicionales. El nivel de efectivo al inicio del mes de enero se proyecta en 5.000. Entonces vamos hablando, ¿ya? Presupuesto financiero. Vamos a poner acá escenario 1, porque son dos escenarios, ¿no? Entonces ponemos concepto. Primero ponemos el saldo inicial. Entonces sería el saldo inicial. Este saldo inicial debe ser el saldo que se tenga en el estado de situación financiera en el elemento 10. Este saldo inicial va a ser del periodo, ¿no? Pero va a ser final del periodo anterior. Entonces, acá vamos a poner el mes de enero, ¿ya? En el escenario 1. Acá vamos a poner el mes de febrero, en el escenario 1. Entonces, según el caso, dice que el saldo inicial del mes se proyecta en 5.000. Entonces, vamos a ir armando los dos, ¿ya? El escenario 1 y el escenario 2. Entonces, en ambos casos, el saldo inicial va a 5.000, porque eso no cambia, ¿no? Dice, se ha determinado que el nivel mínimo a mantener es de 6.000. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El nivel mínimo significa el saldo final mínimo. ¿Y por qué es importante eso? ¿No? Vamos a poner por acá. Saldo final mínimo, 6.000. Si no tenemos un saldo final mínimo de 6.000, entonces vamos a requerir financiamiento para lograr tener por lo menos el mínimo, ¿sí? Ya. Dice además que los costos variables representan en promedio el 65% de los ingresos, ¿no? Y los costos fijos ascienden a 1.250 por mes. Tal vez yo pudiera colocar a costo variable y costo fijo, pero eso no lo puedo hacer porque son costos. Tenemos que ver si es dinero. Entonces dice, los costos fijos que no producen salida de efectivo alcanzan un nivel de 750. Ah, me están diciendo que de los costos fijos son 750 que no es salida de dinero. Entonces acá debemos tener ingreso de dinero, ingresos, y vamos a tener salidas, ¿no?, de dinero. Vamos a copiar esto acá y vamos a ver. Entonces, primero vamos a poner acá en salida de costo fijo, que es lo primero que tenemos. Y vamos a poner acá pago de costo fijo. Entonces, dice que es de los costos fijos, el 750 es menos, ¿no? Y acá tenemos pago de costo variable. Es decir, los costos variables representan el 65% de los ingresos de la empresa. Y los costos fijos ascienden a 1.250. Entonces, de estos costos fijos, que es 1.250, alcanza un nivel de 750. Entonces sería 1.250 menos 750. Eso es lo que sería como costo fijo, ¿correcto? Entonces esto lo ponemos acá. Ya está. Vamos avanzando. Dice, los impuestos se cancelan al final del año y la tasa es de 29.5%.
Entonces vamos a calcular nosotros también los impuestos. Entonces acá hay impuesto a pagar. Entonces el impuesto a pagar en el escenario 1 es 80. En el escenario 2, el de febrero, es 98. Ya lo tenemos ahí, ¿no? Está ahí como dato. Entonces, como digo, la idea es identificar cuáles son aquellas operaciones que corresponden a movimiento del dinero. Entonces, la idea es esa, identificar operaciones que corresponden al movimiento del dinero. Entonces, el impuesto a pagar es acá es 80 y 98. Acá hay impuesto a pagar 74 y 83. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la empresa ha decidido cumplir a los proveedores con el pago dentro de los 30 días. Entonces, quiere decir, el pago por compras dice que se paga dentro de los 30 días. Entonces, eso significa que se paga dentro del mes. ¿Eso qué nos dice? Que lo que compre en el mes lo pago en el mes. Entonces sería acá 1000 y acá sería 1200 las compras, ¿no? Y para el otro caso sería 1000, 1200 igual. Ya está. Luego dice, asimismo se estima que un 5% de sus ventas a crédito no se comprarán a los plazos establecidos y que esa parte la recurrirá en 3 meses. Las ventas a crédito representan el 60% de ventas, ¿no? La venta, entonces el 40% es al contado. Entonces acá, ventas al contado, viene a ser el 40%. ¿Y qué significa ventas al contado? Que se cobra al mismo periodo, en el mismo momento que se hace la venta, porque se llama ventas al contado. Entonces las ventas al contado dice que es el 40% de las ventas, ¿no? Entonces sería 40% de 2.500 en el primer caso, y en el siguiente caso sería 40% de 3.000. Ya está. Entonces vamos a formatear todo esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando todas las operaciones que represente movimiento de dinero. Esa es la pregunta. ¿Es movimiento de dinero? ¿Sí o no? Entonces, vamos para otro lado. Sería el 40%, perdón, sería el 40% de 1800, el 40% de 1900. Ya está. Ok. Entonces dice, ¿qué pasa con las ventas a crédito? Entonces, venta a crédito, 30%, 60%. ¿Qué pasa con las ventas a crédito del 60%? Según el caso, dice que las ventas a crédito del 60%, dice que no se cobra, hay un 5% que no se cobra, ¿no? Entonces, de acá estamos diciendo, dice, se estima que un 5% de sus ventas a crédito no se cobra en los plazos establecidos. Y que esa parte la recuperará en 3 veces las ventas a crédito. En 3 meses las ventas a crédito que representa el 60% de las ventas. Ya, entonces del 60% de las ventas a crédito no se está cobrando en los plazos establecidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo establecido que tenemos que considerar? Por lo menos debe ser al mes, ¿no? Si yo vendo a crédito, el 60% tiene que ser para el siguiente mes, por lo tanto, lo demás no lo estoy recuperando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 95% de las ventas de crédito lo vamos a tener solamente en el mes de febrero, porque lo demás vamos a recuperar los siguientes meses, porque estamos haciendo un presupuesto financiero en enero y febrero, solamente es eso. Entonces sería el 95% del 60% de las ventas de crédito. ¿De cuál? De las ventas. ¿De cuánto es las ventas? De enero, 2.500. Porque en febrero pasa lo de enero, ¿no?
Y lo que pasa lo de febrero será para marzo, pero nosotros estamos haciendo los 2 primeros meses y ya no lo consideramos, ¿no? En el caso de febrero, la segunda sería 95% de el valor de 1800. Ya está. Entonces, ya no tenemos más ingresos. Vamos a calcular todos los ingresos. Entonces acá vamos a colocar cuántos son los ingresos, total de ingresos. Total de ingresos. Y nos falta con los costos variables, ¿no? Entonces, pero los costos variables son costos y lo que nosotros consideramos son pagos. Entonces, el costo variable, ¿no? Como es un costo, viene a ser el costo de la propia producción, ¿no? Entonces, ese costo variable va a ser dentro de las compras. Por lo tanto, ya ese costo variable no lo tendríamos que considerar. Entonces, acá tendríamos total de pagos. Porque estamos buscando solamente dinero. No estamos viendo costos, estamos viendo dinero. Tenemos acá, tenemos acá. Ya está. Entonces, ahora vamos a calcular el saldo final. Entonces, saldo final aquí es igual al saldo inicial más el total de ingresos menos el total de pagos. Entonces, nosotros tenemos 4.420, pero necesitamos nosotros como mínimo 6.000, ¿no? Entonces, necesitamos como mínimo 6.000. Entonces, vamos a tener que hacer un financiamiento. Entonces, vamos a decir, financiamiento, un mínimo, ¿no? Entonces, vamos a decir, necesitamos financiar 6.000 menos 4.420. Eso es lo que necesitamos financiar. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos financiar. Para el primer caso necesitamos financiar 4.420. Entonces, nosotros tenemos que financiar y que acá no tenemos una tasa de financiamiento. Vamos a financiar nosotros según la siguiente política, ¿ya? Vamos a tener una tasa, una TECA. Vamos a poner una tasa, por ejemplo, 20%. Vamos a ponerlo, como es mensual, 5% mensual, ¿ya? Para ambos casos, ¿no? Entonces acá vamos a poner escenario 1 y vamos a poner acá escenario 2. Entonces en el escenario 2 tenemos que financiarnos 6.000 menos 4.146 para que sea el mínimo. Entonces esta tasa me permite calcular el interés. Entonces el interés es igual a la tasa de interés por el monto financiado, 79, igual acá. Pero nosotros necesitamos ver cuánto se paga, ¿no? Pago. Entonces nosotros vamos a pagar en 2 meses. Pago 2 meses. Entonces vamos a pagar nosotros igual este monto, porque eso es lo que estamos financiando, pero por mes. Vamos a poner pago por mes, pero en 2 meses, ¿no? Sería igual pago la mitad. Pago la mitad. Entonces la tasa es 5%, este es el interés mensual, este es el pago por mes. Para 2 meses. Para 2 meses. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa es esto? El financiamiento es ingreso de dinero. Entonces acá tenemos que agregar un concepto, ¿no? Estamos haciendo financiamiento. Vamos a ver si es que llegamos a cumplir. Entonces acá es préstamo. Vamos a poner financiamiento mejor. O sea, hay un ingreso de dinero por financiamiento. Financiamiento. ¿Cuánto vamos a pedir? Vamos a pedir en el mes de enero un valor de 1.580. Ya. Pero luego voy a tener que hacer pagos. Entonces vamos a hacer pago de financiamiento.
¿Y cuánto voy a pagar? Voy a pagar por mes, el primer mes sería la cuota que debo más el interés. Entonces sería el pago del mes más el interés. Ya está. Entonces ahora actualizamos el total de ingresos, que sería más este rubro de financiamiento. Vamos a actualizar el total de ingresos. Ya, vamos a ver, ¿ya? Entonces acá tenemos que agregar, vamos a ver, acá se ha movido todo. Mm. Voy a cerrar y entrar, pues se ha movido todo acá ya. Ya está, a ver. Paso. Voy a cerrar y entrar.